Décadas atrás se entendía que esto era una cuestión política no justiciable. Se entendía que los tribunales no estaban para ejecutar o para efectivizar políticas sociales o cambios sociales. Actualmente el campo de las cuestiones políticas no justiciables se encuentra reducido. Actualmente los reclamos de la sociedad ante los tribunales constitucionales son cada día más frecuentes y actualmente es dable pensar que si un tribunal constitucional advierte que hay un derecho reconocido por el derecho internacional de los derechos humanos y que el Estado a través del Congreso y del jefe de Estado no han cumplimentado esa directriz internacional, pues que sea él quien así lo ordene y por lo tanto quien consume o comience a producir un cambio social. Bueno, y la tercera y última alternativa de un tribunal constitucional como agente de cambios sociales se da cuando los tribunales constitucionales despliegan ciertas cláusulas de la Constitución, actualizan ciertos mensajes constitucionales, inclusive cuando reinterpretan la Constitución de modo distinto a como hasta entonces se la venía entendiendo, produciendo esa mutación, produciendo esa transformación, un cambio social. Por ejemplo, cuando en el siglo pasado, en torno a los años 50, la Corte Suprema de Estados Unidos, en Brown versus Board of Education, afirmó que los niños negros tenían el mismo derecho a compartir el aula con los niños blancos, es decir, abandonó una política de segregación para embarcarse en una política de integración racial, realizó un cambio social. Por ejemplo, en 2004, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos, en Lawrence versus Texas, afirmó que el castigo penal a homosexuales por relaciones habidas entre ellos, íntimas, pero practicadas en la más absoluta intimidad y libremente consentidas, no podían ser castigadas penalmente, abandonó también una anterior lectura de la Constitución que otrora sí permitía tales castigos penales. Y lo hizo en tutela del principio, en cambio, en tutela del principio de igualdad y del principio de privacidad. En estos casos, los tribunales constitucionales en realidad le están dando a la Constitución un sentido diferente al tenido hasta ahora. Están realizando una verdadera interpretación mutativa de la Constitución, una interpretación que implica un cambio en el contenido de la Constitución. La pregunta es, ¿los tribunales constitucionales están autorizados para realizar esos verdaderos cambios constitucionales que producen consecuentemente o pueden producir simultáneamente cambios sociales? El tema, desde luego, es absolutamente opinable. Sin embargo, cada día más se afianza una respuesta afirmativa, aunque sometida a ciertas condiciones. En concreto, un tribunal constitucional está autorizado para realizar un cambio social, aún cambiando la anterior manera de entender, de interpretar a la Constitución, siempre que eso sea requerido por un fuerte sentimiento o contenido de justicia, en primer término, y en segundo lugar, siempre también que exista un consenso evidentemente mayoritario, evidentemente predominante y justo también en realizar el cambio al que estamos haciendo referencia. Esto empalma perfectamente con la doctrina de la Constitución viviente, la doctrina de la Living Constitution. Esta doctrina nos recuerda que la Constitución no es un trozo de papel, la Constitución no es un testamento político, la Constitución no es una estatua, sino que la Constitución es algo vivo, algo mutante, algo que se resanciona o se reedita cotidianamente todos los días. Y que los tribunales constitucionales no deben ser indiferentes a esos requerimientos sociales, a esas creencias y valoraciones de la comunidad que imponen una manera distinta de entender la Constitución.
Finalmente, advertirán ustedes que la programación de un cambio social por un tribunal constitucional, cumpliendo con un mensaje constitucional claro, cumpliendo con una clara directriz del derecho internacional de los derechos humanos, o cumpliendo también con inexorables requerimientos de justicia, puede traer dificultades prácticas de instrumentación ante el discutido tema del quiebre del presupuesto oficial. La duda es la siguiente: al reconocer un derecho constitucional, al consagrar un derecho constitucional, al conferírselo a importantes sectores de la comunidad, ¿es correcto que la justicia constitucional altere el equilibrio del presupuesto aprobado democráticamente por el Estado, es decir, por la legislatura, por el poder legislativo de esa comunidad? ¿Es idóneo un tribunal constitucional para determinar cuánto dinero tiene que gastarse en determinada política social, en determinado plan social que favorezca a la comunidad? La pregunta es difícil de responder. Los tribunales constitucionales, que son tribunales que deben actuar con prudencia y cautela, no deben actuar insensatamente. Los tribunales constitucionales no deben asegurar derechos imposibles que después no puedan satisfacerse. Sin embargo, en Brasil se ha sugerido, se ha dibujado, se ha pensado con acierto en la doctrina llamada del minimum existencial, que en concreto indica lo siguiente: si se trata de un derecho social, de un derecho económico social, que haga a la existencia mínima, a la subsistencia elemental de una persona, en ese caso, ese derecho a la subsistencia mínima, al mínimum existencial, puede y debe ser garantizado por los tribunales constitucionales, aunque ello no haya sido previsto en el presupuesto por el Ejecutivo o por el Poder Legislativo. El piso, por lo tanto, o el techo de actuación de los tribunales constitucionales consiste en esta tesis del mínimum existencial. Los tribunales constitucionales no deben reconocer cualquier derecho. Los tribunales constitucionales no son el Papá Noel o los Reyes Magos de la película del derecho constitucional. Pero si está en juego la subsistencia de una persona, lo mínimo para su salud, para su educación, para su vivienda o para su alimentación, entonces pueden y deben actuar u operar como agentes del cambio social si el Ejecutivo y el Legislativo no lo han hecho. Muchas gracias.